Los Cuartonados. Gracias. A todos buenas tardes. Yo me llamo Sergio, yo soy un alcohólico. Hola, Sergio. Hoy por la gracia de Dios y con la ayuda de mis compañeros yo no he vuelto a beber. Bueno, pues antes que nada yo quiero darle las gracias a los compañeros del grupo, de este grupo Amanecer Celestial, y sobre todo también pues, o sea, no pasando por alto a nadie, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene una importancia, ¿no? Hay una importancia que todos tenemos o hemos llegado a un grupo por un objetivo, ¿no? Un fin que para muchos no puede ser tan grande, pero personalmente pues tiene una relevancia muy grande. Eso yo lo veo porque, por lo que decía ahorita el Pipo, ¿no? A mí me tocó llegar hace muchos años a Alcohólicos Anónimos. Prácticamente pues ya me hice viejo aquí. Yo recuerdo que nada más decía yo, nada más voy a ir por 3 meses, mientras se para el pedo del cantón, y ya no, mientras se para la bronca del cantón, y pues ya no, ya me vuelvo a ir a beber, pero pues ya cumplí 40 años sin beber, ¿no? Y parece que fue ayer, güey, ¿no? Ese es Y siempre he dicho mi tiempo, porque dicen que los hombres, como las naciones, cuando olvidan su historia es más fácil que la vuelvan a repetir. Y estoy consciente que una de las principales características que tiene un alcohólico adicto como yo, o un adicto como yo, es eso, ¿no? Olvidarse del dolor y el sufrimiento, pero de volada, güey, ¿no? O sea, uno llega con un chingo de necesidad y a través del tiempo, 2, 3 meses, ya tienes 2, 3 meses y ya te sientes padrino de padrinos, ¿no? Sí, güey, ¿no? Ya vas a la hacienda, ya eres oreja y cerilla y quién sabe qué tanta madre, ¿no? ¿Me quedas madre que no? Sí, güey, o sea, sí. Luego, una señora una vez me decía, no, padrino, es que fui a la hacienda y vio a Dios. Le digo, señora, usted no ve ni a sus hijos siquiera. Pinche vieja mamona. Entonces, algo de lo que de alguna forma o de otra yo nunca me he olvidado, y no quiero que se me olvide por las situaciones que yo he vivido a través del tiempo, es por qué llegué, vamos, ¿no? Y dicen que un alcohólico bien nacido es un alcohólico agradecido. Porque hay alcohólicos que una cosa es estar agradecido y otra cosa es venir y dar las gracias, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Pues ya, no, yo ya estoy chido, ¿no? El grupo me ayudó mucho, pero muchas gracias por su ayuda, ¿no? Luego nos vemos, ¿no? Y ya se aliviaron, ¿no? O sea, ya. Y esta es una de las situaciones que yo veía, porque aparecen cosas extrañas. El pinche alcohol, dicen los psicólogos, los psiquiatras, antier estaba... No, yo les voy a decir una cosa, ¿no? Bueno, primero la gratitud. La gratitud hacia ustedes, hacia todos ustedes que están aquí, poniendo parte de su valioso tiempo. Y a Alex, pues yo con Alex, yo no llevaba una amistad muy grande, ¿no? Esa es la verdad. Pero tampoco soy de esas personas que entren en el perjuicio, ¿no? De estar juzgando, criticando antes de conocer. Dicen que uno de los principales perjuicios que tiene un alcohólico como yo es juzgar y criticar antes de conocer, ¿no? Entonces, hoy sé que no tengo derecho a juzgar y a criticar algo que en un momento determinado yo no conozco o yo no entiendo, ¿no? Simple y sencillamente así de fácil. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo vengo de un barrio, que yo no nací en Tepito, pero toda mi vida he estado ahí, ¿no? Conozco el teje y maneje del barrio, pues como la palma de mi mano, ¿no? Fui uno de los principales personajes del barrio, encauzado en lo negativo siempre, ¿no? Conozco la trayectoria desde hace mucho tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que yo he tratado siempre de concientizar, porque dicen los psicólogos que el problema del alcohólico, del adicto, es que el alcohólico piensa de un modo, habla de otro y se comporta de otro, ¿no? Era lo que le decía yo a esta señora psicóloga que me hizo una entrevista. Le digo, la neta es que yo nunca he dado entrevista. O sea, yo nunca he dado entrevistas ni en el radio, ni en la tele, ¿no? Y a mí me invitaron de Vive Sin Drogas hace mucho tiempo, solo por ayudar.
y nunca he ido al radio, o sea, yo sé que ni a la tele. Y esta vez le digo, bueno, yo te voy a dar una entrevista porque pues yo sé que hoy ya no soy anónimo, vamos, ¿no? Yo soy de las personas de los primeros que empezaron a subir los videos en YouTube hace muchos años, hace más de 25 años. El otro día le decía yo a un chavo que ahorita está de moda, porque en AA también se pone de moda, ¿no? Los oradores también, ¿no? Cuando yo llegué era Luigi Martinoli, ¿no? Salvador de Santos, ¿te acuerdas? ¿No? El Bill W mexicano, Chava de Santos. O sea, y los que andamos en la oratoria, creo que los más viejos que andamos en la oratoria somos el Gallo y yo. ¿Cierto? Porque hay otros, ¿no? Que no quiero decir nombres, que no tienen tantos años. Yo tengo 39 años y medio compartiendo pendejadas, ustedes quieren. Sí, porque un día compartían un grupo, en el grupo Azures, y salió un compa y me dice, yo tengo 2 títulos en Harvard y uno en la Universidad de México. Dice, pero aquí estoy en la Universidad de la Vida y lo mejor que puedes hacer es compartir tu propia experiencia. O sea, ¿para qué cuelgan de las pinches medallas, pinches robahistoriales, güey, no? ¿Para qué quieres ser famoso? ¿Para qué? ¿No? Si aquí de todos modos le hagas como le hagas, te va a llevar tu pinche madre. ¿De qué te sirve estar arrodillado ahí con tu cara de pendejo si Dios ya sabe la clase de culero que eres? Yo decía que había licuado los 12 pasos y las 12 tradiciones y me lo había licuado en un licuado de fresa y que sabía, ¿no? Todo de la literatura. Dice, yo es que traigo la literatura en las venas. Y si llegaban los grupos y me decían, ahí está el que trae la literatura en las venas, ¿no? Y como ahorita estaba yo, digo, voy a juzgar al Pipos, porque el primer grupo de los Raritos Anónimos no fue Liberación, fue el de Manuel Mazo. Cierto. ¿No? Y digo, y ahí estoy con el pinche prejuicio y digo, cada quien que hable como se le dé su chingada gana, ¿no? A últimas, esto es como dijo Marinela, cada quien su rollo. ¿Sí? Entonces dicen los psicólogos, dicen que uno de los principales inconvenientes que tiene un alcohólico, un adicto como yo, es que el alcohólico piensa de un modo, habla de otro y se comporta de otro, ¿no? Y yo les digo que el alcohólico vive como enfermo, duerme como enfermo, come como enfermo y se sube a la tribuna y habla como recuperado. Me cae de mal que la gente que lo ve ha de decir, puta, ese güey ha de ser una excelente persona, me cae de mal. Pero el pedo es de que es una de las cosas que yo veía porque yo ayer estaba platicando con mi hermana, porque ustedes saben que estuve enfermo y estuve a punto de morir. Y ayer estaba platicando con mi hermana y le decía yo, es que como que ya estoy agarrando de nuevo mi paso, como que ya estoy de nuevo, pues antes compartía diario, a veces hasta 2 pinches compartimientos en un día, y de repente me llegó la pinche fiaca y ni pedo, güey, ¿no? Pues ya que así es, güey, o te aclimatas o te aclichingas, güey, ¿no? O mamas derecho, te quitamos el pecho, dicen de mi grupo. Y así es, hijo de su puta madre. Aquí medias pinches tintas ni madres, güey, ¿no? O sea, tú ya estabas muerto desde hace mucho pinche tiempo. Así es de que no le hagas de pedo, güey, ¿no? Entonces dice la literatura que la mente alcohólica se hace presente mucho antes de hacer contacto con el alcohólico, ¿no? Mucho antes de que tú empieces a beber o te empieces a drogar, tú ya vienes puteado, güey. No más que no sabes cómo interpretar tus pinches características, ¿no? O sea, el pinche alcohólico ahorita se está riendo y al rato ya la está haciendo de pedo, güey. Sale bien espiritual de una puta, se sube a la tribuna y se quiere ir al cielo con todo y me cae de madre y llega a su casa y la hace de pedo. Por cualquier cosa, güey. O sea, a mí mi pareja me decía, oye, pero ¿de veras ya no te drogas? Hace un rato me decías que yo era tu reina y mi chiquita bonita y la chingada. Y ahorita me quieres partir la madre, güey. O sea, pinche locura, güey. Entonces dice la literatura que la mente alcohólica se hace presente mucho antes de hacer contacto con el alcohol. O sea, desde antes de beber ya la estás haciendo de pedo, güey. Desde antes de beber. ¿Qué? Porque los pinches Santos Reyes no te trajeron la bicicleta que tú querías. Que los pinches Santos Reyes te trajeron pura verga, ¿no? Pues ya no pongas el culo, güey, pon los zapatos. Que la pinche güerita de la secundaria no me hizo caso. Pinche güerita ya es hasta abuela, güey, y tú todavía estás cargando todavía. Antes era un bizcocho, eres un pan de muerto, la pinche vieja. Y tú todavía te estás acordando de ella, qué poca madre, güey.
Y todavía no, es que me fracturó mis emociones y mis sentimientos. Pues esa pinche situación rara, hijo de su puta madre. El alcohólico, el adicto es un güey raro. Es un güey que me cae de mal. De repente está muy contento y de repente está muy triste, güey. De repente se siente, no, a toda madre y hasta cantando y chiflando. Una vez me invitaron a compartir a un grupo y el padrino de ese grupo estaba muy metido en el cine y la chingada. Y me dice, te llevo a tu casa. Le digo, no, déjame aquí. Eran las 2 de la mañana. Yo en la actualidad vivo allá por el Metro Carrera. Y ahí me voy caminando a mi casa y quiero caminar, que me dé la brisa del amanecer y que su pinche madre y acá. O sea, y de repente como que me da miedo, güey. Y esto no es por falta de fe, sino porque esas características yo he tenido siempre. Desde chavo, cabrón. Desde antes de beber, cabrón. O sea, desde antes de que yo empezara a beber y desde antes de que yo me empezara a drogar, porque yo soy de los primeros alcohólicos que llegó adictos a los grupos hace 40 años, cuando verdaderamente no había jóvenes, cabrón. La neta, ¿no? Había puro pinche chicharrón, ahora ya digo, todos se regresan, güey. Sí, en ese no sabía puro pinche chicharrón. Les digo, los que ya estaban en la etapa de los metales, güey. Pelo de plata, dientes de fierro y verga de plomo, hijo de... No mames, y yo chavito, pues yo cumplí 18 años, todavía ni los cumplía. Y yo traía un pinche fondo cabrón, porque luego me decían, es que este pinche escuincle debería ir a hacer más fondo, y me corrían de los grupos, la neta. Sí me corría, eso sí es cierto. Me decían, no, que vete a hacer más fondo, y que su pinche madre. Pero había algo, ¿no? Algo que identifica desde un principio al lugar que tú llegues. O sea, el lugar que tú llegues es como cuando tú te vas a morir. Nunca lo vas a escoger, güey. O sea, tú tienes que llegar a donde tienes que llegar, cabrón, ¿no? Porque sí, ahorita hablaban de todos esos grupos y la chingada. O sea, yo he estado también en grupos donde pues, había guarruras y no se permitía decir groserías y un chingo de pendejadas, cabrón, ¿no? La primera vez que fui a Colombia, también allá a las 4 o 5 groserías te tocan la pinche campana y te mandan a la verga. Pero entonces yo aprendí, güey, que las groserías no eran un sinónimo de ofensa, sino una forma de interpretación. Esta es una psicoterapia de grupo no dirigida, psicomente, terapia, tratamiento. Bueno. Es el tratamiento de la mente, de las emociones, para que a través de la palabra hablada y ventilada venga una depuración de defectos de carácter y venga un equilibrio emocional. No son simples pláticas. Por eso también, fíjate bien en lo que dices en tribuna. Está bien que tú seas liberal y que tú seas lo que seas y que seas la pura pinche verga. Me decía mi padrino, sí, tú eres la verga, porque la verga no tiene cerebro y no piensa. Pues está bien que tú digas todas las pinches estupideces que quieras, pero no confundas la tribuna con el cagadero, güey. O sea, tiene que haber un pinche respeto. Entonces, yo me daba cuenta, porque pues en aquel entonces estaba chavo, güey, ¿no? Y la verdad es de que para mí, la vida siempre había sido pues, el desmadre, güey, ¿no? Los psicólogos dicen que el alcohólico es un buscador de placer y que el que busca placer con el tiempo encuentra tristeza y soledad. Y una de las cosas que casi nunca te dicen de los grupos, porque nunca te dicen, me cae de madre que a pesar de todo, Pipos, me cae de madre que todavía existe un gran retraso en los grupos. Así es. Me cae de madre, la neta. ¿Y sabes por qué te lo digo? Te lo voy a decir hoy, esta tarde, claramente. Porque nadie te dice que la verdadera enfermedad aparece cuando el alcohólico ya no está bebiendo. ¿Quién te lo dice, güey? A ver, ¿dónde hay talleres de eso? Dice la literatura que el alcohólico a través del tiempo deja de consumir alcohol y droga, pero sigue consumiendo emociones. Si está bien, ya tienes 40 años, pero estás bien dado a la verga. Ay, yo tengo 36. Y hay muchos pinches viejos que no beben por miedo a perder su antigüedad. Sí, es cierto. Pero ¿saben por qué? Me caen de mal. Pero traen una cara de muertos frescos que no pueden poner. O sea, ¿quién te dijo que era la pinche felicidad no existe, güey? La felicidad pasa desapercibida. Y cuando se ha ido es cuando te das cuenta que verdaderamente la tuviste, güey. O sea, ¿cuántas veces no has añorado aquellos años mozos que tú tenías, güey? ¿Y qué? ¿Y qué hiciste con ellos, pendejo?
la neta. Aún aplastado en una junta, en un grupo, siempre compitiendo, y pásame al último, y para darle una putiza a este güey, para que la tuya sea ideal, y su pinche madre, ¿no? O cuando eres el pinche dueño del grupo, güey, y agarras a tus pinches secuaces, ¿no? ¿Sabes qué? Que este puto ya me cayó en la verga, la neta, ¿sabes qué? Vamos a echarlo en medio, ¿no? Mira, primero subes a este, güey, ¿no? Luego echas en medio a este, y al último me pasas a mí para darle una pinche putiza. Y luego, ¿qué dice el coordinador? Al último, vamos, compañeros, vamos a finalizar esta junta que salió como Dios quiso. ¡No mames! Es real. O sea, qué poca madre, no mames, güey. Salió como ustedes quisieron. No, eso es tener muy poca madre. Pero bueno, es una de las situaciones que yo me daba cuenta, porque yo, a alguna ocasión, les voy a platicar un poquito de esto. Ojalá, al fin que no han llegado los otros pinches lloradores. Bueno, Eso es bien. porque yo les digo que yo no soy orador, yo soy llorador, ¿no? Y si yo nunca me consideré así, ¿no? Pero fíjense, yo crecí en una familia de escasos recursos, de una familia muy humilde. Mis padres eran de un pueblito del estado de Tlaxcala. Entonces, siempre se levantaban escuchando. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Y mi madre siempre se levantaba escuchando las canciones de Pedro Infante. Todos los días a las 4:30 de la mañana estaba el radio en esa estación. Todos los días. Un radio viejo que yo todavía conservo, que mis hermanos iban a tirar. Y yo les dije, no, este radio es gran parte de mi vida. Entonces después mis hermanos empezaron a escuchar a Rigo Tobar y el Costa Azul, al Acapulco Tropical. Y yo cuando me empiezo a juntar con la banda, pues el primer ídolo que yo tuve fue Jim Morrison, el Adonis Hippie, ¿no? El Rey Lagarto, ¿no? Antes de hundirme en el profundo sueño, quiero escuchar el canto de la mariposa, nena, regresa a tus brazos, sálvanos Jesucristo, sálvanos. Y unos pinches toquesotes de mota, que el otro día estaba yo en Tepito con unos chavos ahí, diciendo, ¿qué onda, no? Es que a mí la mota nunca me gustó, porque caminabas y se te sacaba la boca y no llegabas a ningún pinche lado. Entonces, cuando una ocasión escucho una entrevista que le hacen a Johnny Rotten, ese güey, en paz descanse, se suicidó a los 18 años, ¿no? El guitarrista de los Sex Pistols. Y antes de suicidarse, le hacen una entrevista y le dicen que qué onda, que por qué se quiere quitar la vida a los 18 años. Y él dice que para él la vida había terminado a los 18 años. Ah, su madre. A los 18 años, ¿no? Y eso es precisamente lo que sucede con los jóvenes, ¿no? Que están jóvenes, pero por dentro se pudren por dentro, ¿no? Es algo que no tiene una explicación así real. Porque yo estaba chavo, yo todavía ni me enamoraba de nadie, ¿no? Y ya me gustaban las pinches canciones para arrastrados, güey. Me gustaban las pinches películas de Juan Orol, Gallo, ¿no? De llegar a un antro y que la mujer te viera acá muy padrote y la chingada. Y siempre quise ser padrote. Y me decía mi padrino, mira, para ser padrote se necesita tener el corazón de buitre, ¿no? Y tú lo tienes de pollo, hijo de tu pinche madre. Tú te enamoras de todas, güey. Y a todas les quieres poner un cuartito. No solamente que de tequila, hijo de tu pinche madre. Porque tú te enamoras de todas, güey. Pero entonces yo hago contacto con el alcohol la primera vez y descubro algo maravilloso en mi vida, güey. Puta, no mames. Yo he escuchado en los grupos que dicen, es que a mí me gustaban los efectos, pero el sabor no. A mí me gustaban los efectos y el sabor. Puta, y estar con la banda. ¿Y qué onda, vigilo? ¿Y qué? Saca la sábana y yo aviento el perro, cabrón. Y a ver qué onda, ¿no? O sea, el que trae historial, trae historial, ¿eh? Porque el que es dragón, desde un principio se sabe la forma de agarrar el taco. Es real. No tienes que estar colgándote medallas como ahora, que puta, no mames, que güeyes que fondearon en Tepito. Digo, no mames, yo tengo aquí 40 años y nunca te he visto. Ya los encuentro en tiro, güey. Dígamelo bien, padre. Dígamelo bien. Sí, ay, que yo Tepito y que panaderos. Le digo, el día que vayas a panaderos te va a dar chorrillo, nomás con entradas acá. Ah, huevo. Sí, cierto. ¿Qué pedo, güey? Y esto es que acá, que eso, sí, güey, ¿no?
Entonces, no se trata de estar compitiendo, simplemente de ver esa situación, porque yo veo y digo, cuando yo hago contacto con el alcohol, a mí me gustan los efectos y el sabor y estar con la banda, ¿no? O sea, ese ambiente que atrae a un individuo como yo, y obviamente pues me encantó, güey, ¿no? Y que siempre me gustó que me dijeran del giro, ¿y qué onda mi giro? ¿Y qué? Pues ¿de cuál traes? No, pues de la que dejó ciego a Rigo Tobar, ¿no? De la que mató a Chinoche, pero nos dejó la crisis y que su pinche... Y al principio, pues ya saben, ¿no? Al principio yo siempre les he comentado que yo bebía nada más los fines de semana. Posteriormente ya, una ocasión que me puse hasta la madre, fui a ver a un compa y me dijo, ¿qué tienes? ¿Te ves bien mal? Le digo, es que sabes que ayer me puse hasta la madre, cabrón. Y me dice, pues chingate una, güey. Le digo, no, es que a mí otro día el alcohol no me cae. Pendejo, por eso estás así, güey. Chingate una. Le digo, pues va. Y que me la chingo y que se me queda. Y dije, huevo, ya encontré la solución. Evite la cruda, permanezca pedo todo el día. Y empecé a beber 2 días, 3 días. Entonces yo pues empezaba a hacer situaciones ahí en Tepito. A través del tiempo empecé a traficar droga, armas. Empecé a viajar, yo empecé a viajar a otros países desde hace mucho tiempo, a fondear en la frontera, ¿no? A estar con mujeres de la calle. Bueno, mujeres, dicen que mujeres malas, ¿no? Están re buenas, ¿no? A mí me gustaba, pero fíjense que a través del tiempo yo siempre fui así de mujeres de cabaret, de antro, güey. A través del tiempo yo fundí mucho en los antros, en los cabarets, chavo, güey. Y ya después dentro de Alcohólicos Anónimos también me llevaban invitaciones al Casablanca, al Barba Azul, ¿no? O sea, sí, decían, es que ¿cómo invitas a ese güey? Sí, no mames, güey. En la tarde está hablando de principios espirituales y en la noche está con las pinches viejas en los congales. ¡Ay, no! Y yo, ¿qué tiene, güey? Tú no vas porque no te deja tu vieja, pero... Ahora entiendo. Además, tú todo lo quieres gratis, güey. Quieres que la compañera te dé las nalgas con un guarache y un tepache. ¡No! En esta vida todo cuesta, hijo de su puta. Pagas con emociones, pagas con dinero. Madrid se está metiendo. ¡A huevo! Tú todo lo que no, el que se la lleva de a pechito, con el tiempo lo sacan de a muertito, hijo de su puta. Y no hay necesidad que chupe, güey. Están muertos sentados en una silla. Me cae de madre, ya tienes más escrituras que Moisés, hijo de su puta. Y están igual de pendejos. Me cae de madre. No, Bill W, fíjense cómo Bill W escribe un artículo que se llama La próxima frontera emocional para la sobriedad. Fíjense, el 26 de noviembre, para que vean que yo también le hallo, no creo que para que vean. Sí, a huevo, no porque me vean como guaraches piensen que soy danzante. El 26 de noviembre de 1895 murió un gran químico biólogo francés que fue uno de los iniciadores de la microbiología contra la rabia de los animales, ¿no? Este individuo se llamó a sí mismo Louis Pasteur. Louis Pasteur. Sin embargo, es para que te la aprendas. Sin embargo, Dios en su infinita benevolencia le da algo. Sí, porque tú eres el especialista de estos temas. Sin embargo, Dios en su infinita benevolencia le da al mundo otro gran hombre. Ese mismo día en Hertfordshire, del condado de Vermont, nacería William Griffith Wilson, mejor conocido como Bill W, ¿no? Él murió el 24 de enero de 1971 en el Hospital de Cardiología de Miami Beach, Florida, producto de un enfisema pulmonar. Entonces, aquí queda perfectamente bien claro que se va del mundo un gran hombre y llega al mundo otro gran hombre. O sea, Louis Pasteur viene a acabar con la rabia de los animales y Bill W viene a acabar con la rabia de los seres humanos. Esa es la perla, padrino. Carajo. Porque en 1930, cuando Roland Hazard hace la visita a Carlos Gustavo Jung, que era discípulo de Sigmund Freud, Alfredo Adler, a que vean que sí le hallo. Que no se nos olvide porque ya no lo vuelvo a ver. Sí, porque hay güeyes que no vienen a los eventos.
¿A qué junta voy? A la chida. Voy a la chida, va a estar una maratónica, va a estar el gallo y el pipos y un pendejo que le dicen el gil y no es el gil. Y no vienen a hacer talacha ni a barrer ni a trapear ni nada. Qué gacho. Pero si quieren andar bien, Y la foto. ¿cómo chingados? ¿Cómo? Si no saben ni a dónde van los pendejos. Oh, qué la Pues la literatura dice que el alcohólico siempre tiene prisa por llegar a ninguna parte. No sabe ni a dónde va. No se voy a compartir. No sabes a dónde va. Lo encuentras en la calle. ¿A dónde vas? Pues quién sabe, pero ahorita nos vemos. No saben, Muy retrasado. andas como un pinche perro del viaducto, hijo de su. Dame de comer rápido. Se me hace tarde. Pero si ni trabajas, güey, nomás llegas al puesto a hacerte pendejo. Entonces, fíjense qué cosa, el otro día me habló un compa de Tijuana que no pude estar en Tijuana en una unidad sin fronteras. Quiero decirlo, y esto no es por parar el cuello a nadie, que el mejor unidad sin fronteras que hubo fue el del Pipos, el Gavilán, Margarita y yo. Eso ha dicho hasta ahorita, y ustedes lo pueden constatar en YouTube. Digo, no sé. Así como decía, yo estuve en el último compartimiento del Alotex, Sí, esto el último me acuerdo. en Tlaxcala, en la camioneta de Tlaxcala, en la hacienda. Sí, es cierto. Compartí con él, con Ray Sauce y Lalo Correa. Otro día falleció Lalo. O sea, cosas que han quedado grabadas en mi vida, porque yo también le regalé 4 películas: Ray Charles, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Se las di en sus manos y su esposa en la noche me dijo: ya no vimos las películas. Digo, nada más se nos adelantó, simplemente. Se fue como Dios quiso que se fuera. Entonces, fíjense ya para no estarme haciendo pendejo, porque a veces digo tantas cosas y no sé ni lo que digo. Está como el güey dice que, no, ¿qué tal estuvo la junta? No, estuvo de poca madre, padre, no, pinche juntón de poca madre. ¿Y de qué se trató? Pues quién sabe que estuvo de poca madre. Es cierto. ¿Quién sabe que estuvo de poca madre? Decía mi padrino, pon tu mente alerta, no tu cara de pendejo, güey. Pon tu mente receptiva, no resentida, hijo de la pinche. Más bien hacerte pendejo. Recuerda que el pendejismo también es una enfermedad y también avanza, güey. Tú llegaste de pendejito, eres pendejote, pero ya te sientes el padrino de padrino. El día que llegues a ser el padrino del grupo, lo único que vas a lograr vas a ser el pinche loco mayor. Nada más. Loco, más. Uy, su puta madre. Está cabrón, güey, ¿no? Sí, pues ahí en Tepito abrimos varios grupos. Uno de 2 DNA, el segundo DNA de Narcóticos Anónimos en el barrio, en la vecindad que tiraron el 40. Y el que existe ahorita todavía en la Avenida del Trabajo, 123. El día que quieran ir, pues ahí estamos. Ahí está el tiro. ¿No? Ahorita estoy yendo poco al grupo por lo mismo que todavía estoy en reposo, todavía estoy recuperándome. Todavía tengo que recuperar algunos kilillos. En la mañana me puse el pantalón y le digo a mi hermana, ay, en la mano, ¿cuántos kilos he bajado? Pues quién sabe, pero aquí estamos, compadre, ¿no? Siempre en la línea de fuego. ¡A Dice, huevo, ¿no? Giro! Como dice el séptimo ¡Eso es todo! Como dice el capítulo 7, no temas ir a lugares oscuros, tenebrosos, ¿no? Escabrosos y sórdidos o peligrosos, siempre y cuando sea con ese objetivo, Dios te mantendrá sano y salvo. Y así estamos, aquí estamos en chinga. Entonces, bueno, pues este es uno de los regalos, porque cuando Bill W. escribe, Bill W. nace el mismo día que muere Luis Pasteur, ya lo dijo ahorita Pipos, deja de beber en diciembre de 1934, a mediados de 1938 empieza a escribir los 12 pasos. Dice que agarró un bloque amarillento y viejo y empezó a escribir, y cuando él quiso separar la mano, dice que sintió una fuerza poderosa que lo impulsaba a seguir escribiendo. Esta no es la primera manifestación que Bill tiene del poder superior, ¿no? Porque antes, cuando estuvo en la catedral de Winchester, él no profesaba la educación religiosa, el tema era bajo la libertad de Dios, pero yo le meto de todo porque el hablar de Dios siempre es un tema muy cabrón. Sí. Porque cada uno tiene su propio punto de vista, aunque sí voy a tratar de cerrar con eso. Entonces dice que cuando él estuvo, él todavía era activo cuando estuvo en Europa. Él comandaba un regimiento del ejército de Estados Unidos, aunque nunca estuvo en la guerra. Dice que solamente tuvo unas pequeñas prácticas, ¿no?, de guerra en Bélgica. Y él dice que cuando estuvo en la catedral de Winchester, dice, sin tener educación religiosa, no sé por qué me movió la idea de asistir, ¿no?
Y dice que cuando estaba parado frente a la catedral, ¿no?, sintió una fuerza, quiso salir corriendo. Dijo, pero yo qué chingados hago aquí. Es como aquel güey que está arrodillado y dice, bueno, y si no hay Dios y estoy aquí como pendejo, ¿qué pedo, güey? ¿No? La neta, o sea, ¿qué onda? Y dice que de repente sintió una fuerza que pues salte a la chingada, pero que algo aquí te quedas y aquí estás y chingas a tu madre. Y dice que ya no se pudo mover, güey. Entonces, cuando él tiene esa manifestación en 1934, hay una frase que casi nunca se repite en los grupos, que no se han escuchado ni tampoco a los grandes maestros. Él dice, y a pesar de haber sido un peregrino en un camino demasiado incierto, nunca volví a tener miedo, porque Dios me dejó entrever parte de su reino. Híjole, así lo dice, ustedes lo pueden constatar en la literatura. Dice, y a pesar de haber sido un peregrino en un camino demasiado incierto, o sea, el camino del alcohólico es un camino demasiado incierto. Hay gente que tiene todo para vivir bien y no vive bien, güey, la neta, ¿no? A un güey me decía, fui a compartir, casi no comparto en clínicas tampoco, porque no me late, ¿no? Pero un día fui a compartir en una clínica de las más chingonas, ¿no? Yo he tenido ahijados que han estado inclusive internados en Miami, en Oceánica, en Monte Fénix. He tenido ahijados artistas, como mi padre el Comanche, muchos años. Y un día un güey me dice, es que mi carro, mi Ferrari, vale mucho dinero. Vale mucho dinero. Le digo, ¿y qué, güey? Tu carro vale mucho dinero, pero tú vales pa' pura madre. Sí, chicos, te quitan tu pinche carro y no saben ni andar ni en el metro, hijo de la chica. Me pierdo en Pino Suárez. Sí, tan rico que es subirte al metro que te estén cabeceando. Ahí vas bien, mi chico. Es parte de la cultura mexicana, güey. Y tú ya, ahora ya te avientas tus pinches peditos Carolina Herrera. Carolina Herrera y esta mamá. Entonces, cuando Bill W. empieza a escribir, dice que agarró un bloque amarillento y viejo y que empezó a escribir y que cuando quiso separar la mano volvió a sentir esa fuerza que lo impulsaba a seguir escribiendo. En 1939 termina de escribir el libro azul, ¿no? Y en 1958 escribe un artículo que se llama La próxima frontera emocional para la sobriedad. Él ya tenía 23 años sin beber y sin embargo escribe ese artículo porque dice que mucha gente, muchos compañeros de su tiempo, ya veteranos, sufrían esa situación, todavía sufrían de depresiones, todavía andaban mal, ¿no? Y fíjense, él escribe ese artículo porque habla de esos veteranos que todavía andaban mal o todavía habíamos andado mal. Yo digo, hijo de su pinche madre, yo cuando ando mal yo me subo a la tribuna y les digo que ando del que me lleva la verga, pues qué chido. Pues aquí yo no vengo a ser santo, ¿no? De acuerdo. Y me van a criticar, pues a huevo, si me ha juzgado y criticado gente que no me conoce. No, pues es que el giro cobra, ¿no? Una vez fui a compartir a Pachuca y me dice una señora, se veía también de lana y me dice, es que fulano de tal, me cobraba 8,000 pesos por compartir. ¿Y usted cuánto cobra? Digo, ¿cómo? ¿Cuánto cobra? Pues ni que fuera puta, hijo de su madre. ¿Cuánto cobra la hora? Pues ni que fuera mariachi. No mames, qué poca madre. A eso sí, si me quieren regalar, lo que sea. Eso sí, a eso. Palo pataco, ¿no? Yo sé que todos los regalos, sí, porque luego pasan al Tepito y me dicen, ¿qué onda, güey? ¿No es chambeado? No, órale, ahí te va un chesco. Digo, puta, mejor voy a vivir de indigente, hijo de su. Me va mejor. Me va muy chido. Me caí de madre, callo, qué chido. Indigente espiritual. Como Hitler. Ay, sí, me han dado de todo, güey. De todo me han dado un chingo. De todo, ¿no? Y yo me dejo querer. Porque antes, dice la literatura, dice el 5º capítulo que uno de los principales inconvenientes por los cuales el alcohólico no se recupera es por su egoísmo. Egoísmo, egocentrismo, golatría, llámese como se le llame, pensamos que ahí está la raíz de todos nuestros males. De todos nuestros males.
Dicen que el ser humano egoísta es como un gusano que se come y entre más se muerde, más hambre le da. Y así es el alcohólico. Entonces Bill W. cuando escribe La próxima frontera emocional para la sobriedad, dice, qué triste es tener que reconocer que desde un principio estuvimos equivocados. Así lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Corrígame, porque dicen, ¿cómo se quita lo pendejo? Pues preguntando, ¿no? Así es. Y si tú eres pendejo y no preguntas, vale. Qué Dice el segundo paso que cada junta es una garantía de que Dios te va a devolver la cordura, pero tú, ¿cuáles pinches juntas, güey? Entonces, es una de las situaciones, dice ahí, ¿no? Que egoísmo, egolatría, egocentrismo, llámese como se le llame, pensamos que ahí está la raíz de todos nuestros males. Entonces, el alcohólico, a través del tiempo, en vez de ser más humilde, se vuelve más soberbio. La neta, se vuelve más acá. Y no se siente jerarca, se siente cuatriarca, hijo de su. Me cae de madre. Piensa que sin él, si se sale del grupo, el grupo se va a cerrar. No, la neta no es por nada, pero si me salgo del grupo, el grupo se cierra. Pendejo, ¿no te das cuenta que la mitad del grupo no te quiere y la otra mitad te odia? Y te quiere. Pero pues es tan importante que, ¿no? Sientes que el día que no vas, no sale la junta espiritual. Entonces cuando mejor están, güey. Ya déjalos que se tropiecen solo. Tú das pinches sugerencias que no te aplicas, hijo de tu puta madre, ¿no? Entonces hay cosas, ¿no? Dice Bill, este artículo yo lo empiezo a escribir porque me doy cuenta que muchos dejamos de beber, pero ya no estamos consumiendo alcohol, pero ¿qué tal están consumiendo emociones? Dice, aquí lo más importante es cómo escapar de este carrusel emocional, hijo de su. O sea, aquí lo más importante, dice, cuando Bill habla de Jekyll y Mr. Hyde en el segundo capítulo, dice, es como si el alma tuviera dos caras. Eso lo dice la literatura, güey. Es como si el alma tuviera dos caras. De repente eres bonito y pones tu cara de pendejo, y de repente eres un pinche demonio, hijo de tu puta madre, ¿no? Que porque ya le hallas, y que porque ya eres padrino, y que apadrinas en masas, y que júntenmelo todos para de una vez, muy chingue su madre, el mayoreo es más barato. Pero dice, pero ¿sabes qué? Dice, pero aquí te das cuenta de que el alcohólico a través del tiempo, hay que alcohólicos, obviamente que hay quien practica, pero hay unos que están bien tronados. Y entonces fíjense, eso lo dice Bill W. 1958, 23 años sin beber, la próxima frontera emocional para la sobriedad. Y en ese entonces Bill se apadrinaba con Samson Maker, ¿no? Con Edward Doblin, que fue su padrino espiritual, padre de de San Luis, Missouri. Hace poco un amigo veterano de la guerra de Vietnam, amigo mío, pues ahijado, me invitaba a San Luis, Missouri, pero ya yo dejé de hacer muchas cosas. Solamente Dios sabe cómo va a seguir mi vida, pero dejé de hacer muchas cosas. Y yo tenía ganas de ir a San Luis, porque Edward Doblin, cuando conoce a Bill W., dice que Bill estaba sufriendo una profunda depresión. Bueno, pero en ese entonces Samson Maker era su padrino de Bill, Edward Doblin, el padre jesuita de San Luis, Missouri, Henry M. Thibault, que es el que empieza a hablar del desinflamiento del ego, ¿no? Que se llegó a cardear con Carl Jung. Fíjense, si Bill W., que fue elegido por Dios para escribir este programa, ¿no?, que se apadrinaba con puro chingón, andaba mal, pues ahora tú que te apadrinas con puro pendejo, ¿cómo te vas a... ¿no? Con puro pinche padrino, no, plus ultra, hijo de su puta. No, haz lo que yo te diga, no lo que yo hago. Si dice el quinto capítulo que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. O sea, si no se trata de ser perfecto, pero se trata de que haya un cambio. A mí mi padrino me decía, mira, güey, el programa es como está escrito, no es como tú lo entiendes, güey. Porque tú entiendes puras mamadas, güey. Y al rato te vas a querer aplicar el programa a tu manera y el programa no es a tu manera. Es como está escrito, güey. Y cuando no sepas, pregunta. Pues, ¿cuál era mi filosofía? El que no tranza no avanza, ¿no? Yo fui jugador, compulsivo. Te le decía yo a Saúl, el Comancho y yo íbamos a hacer el primer grupo de ludópatas compulsivos aquí en el Distrito Federal.
porque tenía un ahijado judío multimillonario que también acabó. Yo acabé fortunas también, por dinero que yo ganaba fácilmente, y ahí aprendí que el dinero fácil es como la cagada. Nomás bajas la palanca y se lo lleva a la chingada. Sí, mi ideal era el que no tranza no avanza, ¿no? A huevo. El que trabaja honrado se convierte en jorobado. Fui de los primeros que empezó a hechizar televisiones en Tepito. Dice televisiones corrientes, yo las convertía en Sony en 10 minutos, ¿no? Que llévenle de acá, te enseñaba una cosa y te vendía otra. Vendí mercancía robada, armas, droga. Chiste de hasta lo que no, hijo de su puta madre. Hasta lo que no. ¿Por qué? Por quererme dar siempre una gran vida, cabrón. Igual, fui bailarín. Ahora ya no bailo, dije, cabrón. Ya ven que Alex parece acá como francés, así, la chingada. Y bailando ahí en las calles de Tepito, dije, puta, memorable, hijo de su puta madre. Yo ni la quise sacar a bailar porque dije, no, pues esta de bailar yo creo que música clásica. No mames, ya cuando la veo ahí, ¿no? Sacándole el brillo al pinche, dije, no, a huevo, hijo de su puta madre, a huevo. Y ahí está otra de las cosas, no juzgues antes, ¿no? De conocer. Cierto. Esa película que hablaba, People's Drums, yo la tengo también. Yo vendí, ustedes saben que yo vendí películas mucho tiempo. Fui el primero que empezó a vender películas en México. Cierto. De alcoholismo, bueno, entre los grupos. Yo traje la película de Bill hace muchísimos años. Yo fui el primero que la traje cuando era VHS. Hay una película que se llama Atrapado en tu pasado. Esa es comercialona, con Al Pacino, el mafioso. Cuando sale de la cárcel, va y le pregunta a un amigo que dónde está su novia, porque su novia, me acordé ahorita por lo de la música clásica, y su novia es bailarina clásica, siempre una muy modosita, y dice, está bailando en tal lado. Dice, en tal lado, sí. Y cuando la va a ver, está bailando en un table. La chava, ¿no? Y de aquel se le queda bien. Y dice, no, sí, ya saben, ¿no? La clásica, la espera. Termina de bailar la chava y le dice, ¿qué onda? Y ahí empiezan a platicar. Y aquel está con su jeta. Ya ven el pinche celoso, ¿no? ¿No? El pinche perjuicioso está ahí con su jeta. Dice, ¿qué haces aquí? No, pues yo vengo nada más a hacer mi show. Ya, eso es todo lo que hago. Dice, pero a ver, ¿estás enojado porque yo bailo aquí? Y le dice, sí. Dice, pero yo nomás vengo a bailar. Dice, pero bueno, a ver, dime una cosa. Pero ¿cómo es posible que tú, un exconvicto casi multiasesino, que acaba de salir de la cárcel, me venga a juzgar y a criticar a mí aquí? Qué poca Nomás madre. vengo a bailar. Y tú eres hasta asesino y me estás juzgando y criticando. Y así pasa en los grupos. Tú eres bien culero y me estás juzgando y criticando. Tú has hecho más mamadas que yo y vienes a juzgarme y a criticarme, güey. ¿No? Pero cuando les decía yo, es que yo he abierto muchos grupos, mi padrino me decía, ya no abras grupos, ya abre los ojos. Hijo. Ya no pases el mensaje, ya quédate con él. Pinches mensajes de muerte. ¿Quién chingados va a querer ir al grupo con tu cara de idiota? Y que no, y que fue la séptima, ahí en el grupo donde yo militaba antes, el grupo Gran Tenochtitlan, que cuando yo estaba ahí era la catedral de los grupos en México. Es cierto. Ahora ya no es, ahora ya es una capilla. Me cae de mal lo que se enoja mala, pero qué chingados. Yo siempre les dije, aunque no sea cierto, el Gran Tenochtitlan es uno conmigo y otro sin mí, güey. Y la neta, me aventé 37 años yendo todos los días, diario, todos los días, en el pasillo de la muerte. A la entrada está el grupo y hasta el fondo, como 40,000 tiendas, hijo de su puta madre. Yo jugaba baraja en el fondo de esa vecindad. Yo veía cómo los mataban, cómo las violaban. Y la gente, ahí está, los compañeros no me dejarán mentir, todavía la banda, todavía uno de los pinches mafiosos. Cuando paso por ahí, va padrino, chingue su refresco. Va mi padrino, órale. Y yo lo agarro. Yo no estoy pidiendo nada. Que ya me están perdiendo las luces. Y porque dice mi padrino que. ¿Cuánto? Toma, que el tiempo de gallo. Mi padrino me dice que ya cuando estoy aquí tengo que correr crónica, hijo de su puta madre, güey. Y si es cierto, cabrón. Entonces,
Ahí en el grupo aprendí que el cambio era de todo, porque hay cabrones que vienen y juzgan y critican y ni séptima dan. Había un güey que pasaba la séptima y nomás le hacía así. Y dice, ¿qué? ¿Tu séptima? No, es que mi séptima es espiritual. Y un día pide un pinche café y le llevan la taza vacía. ¿Y qué? ¿Y el café? También es espiritual. Así es que, ¿sabes qué? Con esto te quiero decir que al cliente lo que pida. ¿A qué vienes a un grupo? Yo llegué por una enorme necesidad. Yo ni siquiera sabía cómo operaba los grupos. Yo recuerdo en la mañana me estaba yo acordando, porque me puso ya me salí un poco del Face también, ya casi no publico muchas cosas, pero bueno, creo que voy a retomar hasta donde Dios diga, Gallito, ¿no? Por favor, el camino. Es necesario. Y un compa que me acordé de él, porque yo recuerdo que la primera vez que llegué a un grupo, yo sabía que me iba a morir, no, la neta, ¿no? O sea, yo estaba consciente que yo iba a morir drogado, tuve sobredosis, ¿no? Tengo un balazo en una pierna y un chingo de cosas que pasaron en mi vida en ese entonces. Y no sabía cómo. La verdad es de que, siendo honesto, yo no sabía cómo parar de... Dice la literatura que lo que hace alcohólicas a las personas no es el tiempo ni la cantidad. Por eso es agradable venir y ver a tanto joven, tanta jovencita. Carajo. Puta, la sangre renovadora, no la sangre remamadora, ¿eh? Sí, porque cuando me quieren dar terapia de burro, también sé terapia de burro, bueno, mami, ¿no? O sea, yo me codié con el árabe, con el bola, con toda la banda, con toda la pinche bar. Y esas eran maratónicas de 10 de la noche a 6 de la mañana todos los días, y tenías que aguantar, y cerraban la pinche puerta para que no se salieran, ¿no? Porque ahora hay unos güeyes que vienen y pasan primero y ya después se van. Ah, no mames. Comadre, no, la neta. Se van putos. ¿Qué? ¿No dejaron chivo? ¿Qué puta madre? O sea, si de aquí nadie te corre y allá nadie te espera, güey. La familia es feliz sin ti, güey, la neta. Me voy al baño. No, ¿qué pasó? Mi respeto. Ya lo descubrí. Entonces me acuerdo que cuando llegué a la primera vez al grupo, la primerita vez fue un 18 de abril de 1978. Estaba de moda John Travolta, era el bailarín más famoso del mundo, con su Sábado de Fiebre. A mí ese güey ni me gustaba, la neta, ¿no? Pero había una canción, como yo siempre he sido así como que muy, o sea, según yo muy acá, ¿no? Pero soy pendejo, soy romántico, me gustaba. ¿Qué tan grande es tu amor con los Bee Gees? Y había una pinche escena donde va en el metro ahí todo pendejo, ¿no? Como pinche guajolote en vísperas de Navidad, ¿no? ¿Cómo está el pendejo cuando lo manda a la verga la vieja? ¿Qué piensa? Nada, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Pues platícaselo a tu cara, mira qué pinche cara traes. Y eso me gustaba. Y yo llego al grupo bien puteado, cabrón. Tenía yo 3 meses y medio bebiendo todos los días, más flaco que ahorita, con delirios tremes. Me acuerdo que me dieron mi hojita, porque antes decían, es un autodiagnóstico, pero no son autodiagnósticos. Yo le decía a la señora esta que me entrevistó el otro día, los alcohólicos no detectamos alcohólicos, simplemente pasamos nuestra experiencia. Así me enseñaron hace 40 años. Entonces me dan mi hojita de preguntas, y cuando llego a la casa, le digo a mi mamá, ¿sabes qué, jefa? Mi jefa, ¿cómo fue mi jefa? Ya voy a dejar de beber. Fíjate que fui a un lugar en donde me dijeron que yo soy el más importante. Y mi jefa se me queda viendo y me dice, ay, hijo, pues ojalá. Pero ¿a qué lugar irías? ¿Te imaginas? Si tú eres el más importante, ¿cómo estarán los otros cabrones? Pero había algo. Dicen que el único vehículo que llega al espíritu es la palabra de fe, de aliento, de esperanza, la palabra que te va a liberar, porque aunque te quieras escapar del que te está diciendo tu pinche neta, güey, sabes que te está taladrando y sabes que eres ese culero, cabrón, lo sabes, güey, que te has hecho pendejo muchas veces, también lo sabes, porque dicen que es chingón el que engaña a 100, pero es pendejo el que se engaña él solo.
Y aquí por primera vez te enseñan tu realidad. Y aunque muchas veces yo no los entendía porque le decía yo a esta señora, al principio, pues las juntas fueron maravillosas. Después fueron aburridas y tediosas, güey. Pues puro viejito y nadie hablaba de droga. Y nadie hablaba de droga. Y yo tenía ya ganas, aunque sea, de darme un toque, padrino. ¿Sabes qué? Porque hacía un toquecito. O sea, al fin que la mota es verde, es espiritual. Y no había ni internet, ni WhatsApp, ni Facebook. Literatura nada más había un folleto que se llamaba Sedantes, Estimulantes y las Drogas. Y eso se pasaba más a los que estaban medicados, no a los que consumían sustancias como yo o drogas. No había de dónde echar mano. Y surge la primera palabra maravillosa. Me dice mi padrino, igual que al alcohol, a la droga aplícale solo por hoy. Solo por hoy no. Es como cuando vas a la tienda y ves el pinche anuncio ese de hoy no se fía, mañana sí. Y vas otro día y está bien, está el mismo anuncio. O sea que ese culero nunca fía. Así igual. Así aplícale solo por hoy. Y yo sentía, sentado en una silla, 18 años de edad, 19, y veía a la banda y me decían, ¿qué onda, güey? ¿Qué? ¿A poco sí? Ya nada de nada, pinche giro. Pues no, que tú muy acá y que muy 10 para las 10. Yo era ya ni toquecito, güey. Tenía yo una amante que se prostituía en Sullivan y a ella le gustaba un chingo la mota y fumábamos mota y cheleábamos. Porque la mota no son recetas, güey. Porque luego los chavos se te quedan acá y luego aprenden más en los grupos que en la actividad de culero. Me cae de madre. Sí, vendan un pinche chamaco 24 horas y van a ver cómo sale, ¿no? Que con el Yakult, que con la manzana. Sí, me cae de madre, güey. Les da el pinche, ¿no? El síntoma de la piedrosis. Yo digo que ayer en Tepito en la noche ya parece el planeta de los simios, güey. Puro mono, ¿ves? Hijo de su puta madre. Y me acuerdo que era una mujer grandota y como le gustaba que yo era muy acá y bailábamos y pues yo también fui un poco el hice el guante y la chingada. Y le gustaba andar conmigo y siempre nos dábamos unos toques de mota ahí en un hotel de Peralvillo. Y teníamos relaciones. Y un día yo estaba colgando tus pantalones, todavía no había Fayuca. Estaba yo colgando tus pantalones de Polilanda ahí en el mercado que ahora es de los tenis. Y me dice, ¿qué onda? ¿Sí saben qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué onda? Estaba colgando mis pinches pantalones y... Bueno, digo, aguanta el Lebu, ¿no? Por cierto, falleció un Pepito Lebu. Vamos a darle un aplauso a Pepito Lebu. Gracias. Por algo me acordé de ese cabrón. Y sí, y voy por la mota ahí a Jesús Carranza. Y luego nos vamos al hotel y lleva la chela y me dice, órale. Y me lo pasa con los dedos de sus pies. Y le digo, es que ya no fumo mota. ¿Cómo? ¿No? Y es que ya, bueno, pues chíngate una caguama. No, es que ya no bebo tampoco. ¿Cómo? ¿Ya no fumas mota? No mames. ¿Sabes qué? Pues entonces no va a haber pay de pedos. ¿Cómo? ¿No va a haber nada? No. Pues ni pedo. El único vehículo que llega al espíritu es la palabra. Ya tenía las palabras aquí. Aunque todavía no había cambios, ya estaba el mensaje. Ya estaba el mensaje aquí. Ya empezaba a ver ese tipo de situaciones que no había podido ver. Y iba al grupo. En ese entonces teníamos una estufa de petróleo, de esas estufas viejas, bueno, de antiguas más bien, de 3 quemadores. Y el padrino me decía, mire cabrón, aquí tiene que llegar mínimo media hora antes. Y tiene que ir y conseguir el petróleo. Entonces yo usaba el pelo largo, tenía bastante pelo todavía, ya, ¿no? Ya se me está pintando el pelo también, pero a la chingada, hijo de su puta. Y ahí voy con mi pinche garrafón, cabrón, a conseguir el petróleo hasta que hace su pinche madre. Y ahí venir y poner el agua. Dice Pipos, ahorita decía,
Hay una película que se llama Cuando el amor no es suficiente, que es precisamente cuando empieza Lanón, y fue por la necesidad igual de que las esposas esperaban a los esposos cuando estaban en las juntas y decían, pues ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a hacer junta también nosotros, Sí, así, ¿no? Y ahí empieza casi junto con el AA, y dice que el café de los alcohólicos es preparado con el fuego espiritual. Ay, güey. Hijo de su puta madre. Y el fuego espiritual se lo pone uno, cada persona, cada miembro, venga de donde venga, sea quien sea, güey, ¿no? Trae algo internamente que aporta cada vez en una reunión, en una junta, donde sea, vayas a donde vayas, no importa el lugar donde vayas. Y ahí está una manifestación muy grande que muchos no saben explicar. Carl Jung le decía a Roland Hazard, vamos a llamarlo factor X, el factor X. Y entonces, como yo venía muy resentido con la religión, y como éramos muy pobres, y como había muchas carencias, yo estaba resentido según con Dios. Pero el padrino me decía, pero él no está resentido contigo. A él le vale gorro lo que tú seas, güey, ¿no? Dice uno de los capítulos, ¿y quién eres tú para decir que no hay Dios? ¿Quién eres tú, güey? ¿Un gran científico? ¿O estás descubriendo algo para el SIDA o qué? ¿Qué pinche alcohólico de barrio? Con trabajo terminaste la secundaria, ¿no? Y eso saliste bajo fianza, hijo. ¡Qué poca madre! ¡No mames! ¿Qué te dijeron cuando te dieron el certificado? Mira, aquí si quieres te ponemos puros 10, pero por favor ya no ven. Ya no ven. Quemé la biblioteca, hice huelgas, me llevaba las pinches viejas de pita, me sentaba hasta atrás bien pedo, bien crudo, bien marihuano, traía los chochos, los rojinoles, ¿no? Toda la pinche canasta básica, chicas. ¿Qué pinche capacidad tiene el alcohólico de aguantar tanto, güey, sin tragar? Bien chaqueteado, bien desvelado. Puta, no mames, cabrón. Bien disturbiado, bien nada su puta madre. Y luego llegas aquí y a los 3 meses ya quieres ser buenito. ¡Qué poca madre! Y yo le decía, bueno, todo está toda madre. Yo leía todos los días porque no podía dormir, me llevé el pinche librote, me hicieron mi aniversario, vino un año, y yo no, ya descubrí que ya no tomaba, ya no consumía, pero todavía yo era víctima de mis deseos, de mis defectos de carácter. Todavía no tenía yo una libertad que me pudiera llevar a cualquier lugar o aceptar a las personas tal y como son. Y me acuerdo que un compañero me regaló un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas, de Tyrone Cowell, que es la vida de Lucas, el único apóstol que no conoció a Jesucristo. Y cuando empiezo a leer él antes de todo esto, él era una persona que también estaba en contra, como que renegaba también de Dios. Y yo renegué muchas veces de Dios también. Y empiezo a tener fe. Cuando leo ese libro, empiezo a investigar, leí la Biblia, me metí a religiones, congregaciones, nunca me he ido de los grupos. Tenía amigos sacerdotes. Ahorita que vi a César, un día me invitó un compañero que es sacerdote. No mames, era bien pedotote, a la madre, ¿no? Y luego andaba con una amiga mía que era tibolera, la Pau. Y un día llega al grupo y me dice una señora, ay, joven, qué bueno que ya llegaron con AA aquí. Digo, ¿por qué? ¿Que su marido es pedo o sus hijos? No, mis hijos y mi esposo no, pero el padrecito de la iglesia es bien pedo. Pero bien pedote, cabrón. Y ahí vamos a platicar con el padre acá en la chica. Nos hicimos grandes amigos. Y un día que estaba yo, fue cuando empecé a estar malo, y me dice, ven a compartir, Sergio. Le digo, es que tu malo, ven y Dios te va a dar la salud. Y empiezo a ver toda esa serie de cosas que yo anteriormente no veía. Hoy todas las noches, dice Mandino se hizo famoso, hay que ser honesto. Mandino se hizo famoso con la filosofía del Dr. Bob. El Dr. Bob decía que los camellos, esos animales que duran en el desierto semanas enteras sin tomar agua, en la noche se arrodillan para que les quiten su carga.
y cuando vuelve a amanecer se vuelven a arrodillar para que se las pongan. Qué real, tío. Dice, sabedor de antemano que Dios nunca te va a poner una carga más pesada que tú no puedas soportar. Porque Dios no es injusto. Dios no es como tú, de pinche voluble, güey. Tú ves un pinche hijado que está padrinando con otro güey y que dices, ese güey me lo va a echar a perder. Dale pinche trabajo que me costó, que este güey dice, ahora ya eres Dios tú, pendejo, no mames. Qué poca madre, güey, ¿no? Ahora tú ya sabes quién va a dejar de beber y quién no. Entonces, empiezo a practicar, dice una parte de la literatura, haz como que crees y terminarás creyendo. Hoy estoy firmemente convencido de que Dios ha hecho el milagro en mi vida. Y también, dicen, también es válido. Una vez le decía un cabrón, ¿y se la puedo hacer de pedo a Dios? ¿Sí? Sí, nada más pregúntate si tienes cara, güey, para hacérsela de pedo. Yo hice que me he descuidado, me descuidé, güey, ¿no? Por eso pues sufrí esas enfermedades que estoy padeciendo hasta el día de hoy. Pero no hay pedo, la neta, me cae. Eres guerrero, Quiro. O sea, ni siquiera pienso. En la mañana me levanté un poco así de caidón porque pues ayer tuve peleas y dije, no hay pedo, no puedo. Alex ya me había invitado una vez a compartir, después me invitó a su aniversario y no pude venir. Dije, a decir que me cotizo un chingo, ¿no? La neta, ¿no? Porque pues, de repente que no me conoces, es que ese güey se cotiza mucho, como si de veras. Pues sí, güey, la neta no es por nada, pero pues sí le hallo de la madre. A huevo, yo lo contato, eso es, Y a Quiro. mí me vale verga lo que piense, ¿no? O sea, yo hablo de mí y también hablo de ustedes. Sí, vale. A huevo. Y a veces hablo más de ustedes porque cuando me voy van a hablar ustedes de mí. Sí, ¿qué van a decir? Pinche lago y acá. Pues sí, güey. Pero eso a mí no me importa, cabrón. Yo así siempre he sido, güey. Soy franco. Cuando doy mi amistad la doy, ¿no? Y tengo más amigos que enemigos, aunque también he hecho enemigos dentro de los grupos, los debo reconocer. Y ya para finalizar, ¿no? Lo referente al ateo, al que no cree, al que ya tiene muchos años. Porque una ocasión fui a compartir a un grupo allá a la calle de Gante, de Alanón, puras viejitas, puras ya me chingaste, ¿no? Ya puras señoras grandes de edad, y se acerca una señora y me dice, ay padrino, ¿qué cree? Yo ya tengo 28 años en el programa, pero ¿qué cree? Que uno de mis principales inconvenientes es de que como que no creo en Dios. Como que me cuesta mucho trabajo en entrar en el tema de lo espiritual. Y como que no creo en Dios. Y que le platico el pinche cuentito ese del ateo, ¿no? Agnóstico, que no creía en Dios. Ese güey toda su vida se dedicó a predicar que Dios no existe. Toda su vida. Y dice que un día caminando, ya llegó mi padre, sí, padrino. Dedícale 5 minutos. Mis respetos al famoso brazo. Dice que caminando por el bosque veía los árboles y decía, qué grandes cosas ha hecho la naturaleza. Y no le daba crédito a Dios. Y que oía cantar los pájaros y decía, qué grandes cosas ha hecho la naturaleza. Y pinche ateo no le daba crédito a Dios. Y que el río y la chingada, y decía, qué grandes cosas ha hecho. Y no le daba crédito a Dios. Y dice que por ahí entre la pinche maleza sale un pinchoso que se lo quiere chingar, ¿no? Y cuando lo ve, el pinche ateo que no creía en Dios sale corriendo, desesperado, ¿no? Y en su pinche loca carrera, güey, lo alcanza el oso, cabrón. Y ya cuando se lo va a chingar, el pinche ateo que no creía en Dios grita desesperado, Dios mío, ayúdame, ¿no? Dice la literatura que en las trincheras no hay ateos, ¿no? Dice, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y dice que por ahí se oye una voz en el cielo que le dice, pero ¿cómo es posible que tú toda tu vida te dedicaste a predicar que Dios, que yo no existo? Y en los momentos que ya te vas a morir, ¿quieres que yo te salve la vida? Dice, esto quiere decir que si yo te salvo la vida, ¿vas a empezar a creer en mí? Y le dice el pinche ateo, no, si te digo que sí, vas a pensar que soy muy hipócrita, ¿no? Dice, pero mejor te voy a dar una sugerencia.
Dice, ¿no? Y así como el alcohólico. No, pues, te voy a dar una sugerencia, pues ya fui a la hacienda, ya pido paso y la chingada, ¿no? Ya fui a Oreja y Cedilla y que saqué tanta mamada. Dice, pero mejor te voy a dar una sugerencia. ¿Por qué no mejor conviertes al oso al cristianismo? Y dice que en esos pinches momentos el oso agarró y le dio un santo repergazo, se lo trabó y se escuchó la voz del oso que dijo: gracias, Dios mío, por darme el pan de cada día. Y ahí es cuando te das cuenta que hasta los animales obedecen, ¿no? Alguna ocasión que había una señora que tenía muchísima pobreza, mucha pobreza, y tenía hijos para darles, no tenía para darles de comer y todo, y de chingada. Y dice que publica, ¿no?, en el medio, que si un alma caritativa, si la podían ayudar, porque estaba muy mal y la chingada. Y por ahí un güey que era ateo y la chingada igual, ¿no? Y le prepara una pinche despensota, ¿no? Y adentro le pone un pinche mensaje: esto se lo manda el diablo, ¿no? Esto se lo manda el diablo. Y la señora: no, pues yo sé que Dios sí, acá, y él es bueno, y Dios me va a ayudar y todo. Y le da a un cabrón para que le lleve la pinche despensota con el pinche mensaje adentro, ¿no? Esto se lo manda el mismísimo diablo. Y dice: pues aquí le mandan esto. Ah, muchísimas gracias. Yo sé que ahí va a haber almas caritativas que me iban a ayudar. Y le dice el cuate ese: pero ábrala, porque adentro trae un mensaje. Dice: no hay necesidad de abrirlo. Dice: porque cuando Dios da una orden, hasta el mismo diablo obedece. ¡Ah, güey! ¿Cuántos pinches diablos no han obedecido aquí? ¿Cuántos pinches diablos no obedecen? Allá en la calle Sodoma y Gomorra, y aquí Sodoma de Gorra, hijo de su... Y para terminar, un día alguien en el Vaticano, muy versado y con mucho conocimiento del tema de la espiritualidad, le dieron el libro azul y le dijeron que señalara cuál era la espiritualidad del programa. Y después de un tiempo que él lo estuvo analizando, dijo que todo el programa era espiritual. Porque ayer hablaba con un compañero y le digo: eso también es un gran pedo. Y ustedes se lo pueden preguntar a los viejos. Se trata de dar la experiencia de los viejos, ¿no? Y hay viejos que no saben ni qué pedo, güey. Como yo muchas veces, hoy no sé muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando él le dio el libro y dijo, señalara cuál era la espiritualidad del programa, dijo que todo el programa era espiritual. Todo el programa era espiritual. Porque desde la primera palabra del primer paso admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Desde ahí ya te está dando una energía, y la espiritualidad es una energía de vida. De acuerdo. Aunque tampoco estoy de acuerdo que el primer paso, si es el único que se da a la perfección, como siempre dijeron los viejos, no. Porque el primer paso está dividido en dos partes. Una, admites la derrota ante el alcohol, pero la vida ingobernable sigue sin alcohol. Entonces, el primer paso, desde el primer paso, dice, antes decían que las tradiciones eran más espirituales que los pasos que las tradiciones. No, todo el programa es espiritual. Dice Bill, y en estos momentos nunca me llegué a imaginar que iba a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia. ¿Y cuál es la cuarta dimensión de la existencia? ¿Cuál es la cuarta dimensión de la existencia? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Con huevos. Alejandra no se va a enojar. ¿Cuál es la cuarta dimensión de la existencia? Todos los días lo decimos. ¿Vean? ¿Cuál es? La cuarta dimensión de la existencia efectivamente es la espiritualidad. 3 dimensiones antes. Esta tribuna tiene su dimensión por lo largo, por lo ancho y por el peso. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la cuarta dimensión de la existencia? Dice bien, de repente me sentí transportado, ¿no?, en un ambiente espiritual, como si estuviera en la cima de una montaña que nunca lo había sentido. Y pensé, de modo que este es el Dios de los predicadores. Dice, entonces ya nunca volví a sentir miedo, ¿no? Porque Dios me había dejado entrever parte de su reino. Esa es la espiritualidad. ¿Cómo llegas a un grupo? ¿Cómo llegamos cuando tenemos poco tiempo? Venimos hasta jorobados, como los pinches vampiros, güey.
Nomás sales de noche porque en la tarde el pinche sol te lastima, hijo de tu puta madre. Pareces vampiro, pinche Drácula, güey, ¿no? ¿Sí? A ver, deja posar para el Face. Si uno tiene pinche complejo de artista, ¿no? Tiene una pinche cara de ídolo azteca, pero me cae mal. Pero se siente unos Leonardo DiCaprio, hijo de su puta madre. Entonces dice, de repente me sentí transportado a la cuarta dimensión de la existencia. Hay juntas que si tú pones tu mente receptiva, puta, sales hasta volando, hijo de su puta madre. ¿Y qué dices? Pinche juntón, hijo de su... ¿Para qué quieres que te mienten tu puta madre? Decía mi padrino, bueno, si tú te recuperas con una mentada, pues chingas a tu madre, hija. Pero no te vas a recuperar, güey. Y ese es el gran pedo, cabrón. Este es un proceso lento y repetitivo, y a veces demasiado lento y demasiado... A veces sientes que estás como los pinches carros esos que están atorados. Estás a todo lo que das y no pasas del mismo lugar, hijo de tu puta. Pero bueno, la cuarta dimensión de la existencia es la espiritualidad. Y todo el programa es espiritual, pero hay 4 puntos que son fundamentales para la espiritualidad. Con esto termino, porque no me van a mandar a la verga. Que a mí cuando me tocan la campana, como fui boxeador, tengo complejos todavía, me empiezo a tirar madrazos. A huevo, hijo de su puta. Entonces, de acuerdo a William James, fue el primer psicólogo religioso, mucho antes que Sigmund Freud, con sus variedades de experiencias espirituales. Fue el primer libro que le llevaron a Bill cuando tuvo su despertar espiritual, porque él pensó que se estaba quedando loco. Y Duncan Silver le dijo, no, lo que pasa es que tú has tenido una experiencia espiritual y de ahí te tienes que agarrar, porque anteriormente no tenías nada, güey. ¿Qué tenías? Sí, igual Street y todo, pero eso ya me dio gorro, güey. Aquí es como diría César, aquí es tianguistengo, no tianguistuve, hijo de tu puta madre. Entonces, de acuerdo, Carl Jung, eso tampoco casi nunca lo dicen en los grupos, Carl Jung es considerado el padre de los alcohólicos anónimos, porque él en 1930 le da los 5 conceptos básicos a Roland Hazard antes de que empezara Alcohólicos Anónimos, y eso casi nunca lo dice. Por eso Vito Blue vuelve a encontrarse con él en 1961 y se vuelve a cartear. Y Roland Hazard era un millonario de Nueva York. Aparte de las empresas que tenía su familia, su abuela fue la primera mujer que instituyó las guarderías o los kindergarten en Estados Unidos. Luego decían, es que también hay que ponerse acá, porque decían que el Gran Gatsby, hay 2 versiones del Gran Gatsby, la película, era la vida de Roland Hazard. Yo vi las 2 versiones y no es cierto, no es la vida de Roland. Roland es fue el padre de Evie, el padrino de Evie, y Evie el padrino de Bill. Y Evie también iba a ser internado en un hospital psiquiátrico para enfermos mentales, alcohólicos, ¿no? Por eso se remarca mucho que el padre de Roland Hazard era un juez, ¿no?, de la corte de Nueva York. Y aún muchos dicen, ¿y a mí qué me importa que ese güey haya sido juez? Porque ese güey iba a sentenciar a Evie Thatcher a un hospital psiquiátrico para enfermos mentales. Bueno, ya me alargué. Pero bueno, es que es un pinche tema muy chingón, la neta, ¿no? Y yo me quedo con ganas, digo, vale madre, ¿para qué me invitan? Y los 4 puntos fundamentales de la espiritualidad, de acuerdo a William James, Roland Hazard, Carl Jung, Duncan Silver, Samson Maker y Edward Doblin, los 4 puntos fundamentales de la espiritualidad. El primero es, por ahí si traen, porque luego me están preguntando y no mames, ¿no? Si traen papel y lápiz, apunten, no hay pedo. El primero es la salida de la oscuridad hacia la luz, ¿no? De la muerte hacia la vida, de la oscuridad hacia la luz, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿no? Tú no bebas y no te drogues, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque esto funciona sin nada, sin alcohol y sin drogas, sin nada, absolutamente sin nada, güey, sin una gota. Es que me dice una vez un compañero, es que nomás me tomé 2 cervezas, a lo mejor nada más soy medio recaído. Digo, no eres medio recaído. Siéntate, pues, ya voy a terminar. Digo, no eres medio recaído. Estos cabrones ya no tienen remedio, cabrón. No es cierto. Ya me contraté. El primer
espiritualidad es la salida de la muerte hacia la vida, de la oscuridad hacia la luz. ¿Qué dice la novena tradición? Y nosotros hemos sido, nuestras historias reflejan lugares sórdidos, oscuros y peligrosos, ¿no? Puta, no mames, ¿a dónde no te fuiste a meter cuando ibas a conectar, güey? ¿No? Pinches lugares sórdidos y peligrosos. Las pinches discotecas, por ejemplo, ¿cómo están? Pinches luces así, ¿no? Moradas y azules, y una pinche música tan. Siempre es lo mismo. Parece que te dicen, ven, pendejo, te va a partir tu puta madre, ven. Yo iba al Gema, al San Luis, a varios que tú conociste, pero el que me gustaba, en donde me gustaba estar de poca madre, güey, era el Barba Azul. El Barbas. No, y Gustavo, el dueño del Son Cubano, y Camilo, el de Teocali, todos eran mis amigos, y que me anunciaban para el giro de Tepito, el de los pasitos chéveres, y todas las viejas volteaban y se me quedaban viendo. Y eso, hijo de su puta, ¿cómo me agrada? Pues creo que por ahí una vez también. Bueno, ¿por qué no? El primer punto de la espiritualidad es la salida de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la vida, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú no bebas y no te drogues. El segundo punto de la espiritualidad, ¿cuál es el segundo punto de la espiritualidad? El segundo punto de la espiritualidad es la conciencia. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es conocimiento de tu enfermedad, y conocimiento de tu programa. ¿Por qué es tan importante que leas, güey? ¿No? ¿Por qué es tan importante que sepas qué pedo, güey? ¿Quiénes son estos cabrones? Una compañera cuando llegó me decía, es que cuando yo vi a Billy Bob pensé que era Pedro Vargas y Agustín Lara. Y me decía, padrino, es que yo no leo porque cuando leo me duermo. Pues le he parado, pendejo, para que te duermas en ese caso. Un padrino me decía, mira, cuando vayas al baño, llévate tu literatura para que mientras por abajo sale lo malo, por arriba entra lo bueno. O sea, conciencia de tu enfermedad y conciencia de tu programa. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la comunión. ¿Qué es comunión? La comunión que anteriormente hacías con lo negativo, en antros, lotes baldíos, vecindades, hoteles, ¿no? Ayer estaba padrinando un chavo en Tepito, padrinando un chingo de güeyes gachos, cabrón, piedrosos, ahora es puro piedro. Yo fui el que saqué esa mamada de que el alcohólico puro ya está en peligro de extinción, hijo de su puta madre. Ya el alcohólico 100% puro ya está en peligro de extinción. Ya los que quedan hay que verlos así con pesitas, güey. El otro día un chavo que anda de moda me decía, es que mi tema son los jóvenes y las drogas. Digo, ese tema yo lo saqué antes de que tú nacieras. Me cae de mal, lo puedes checar en internet, no estoy diciendo mentiras. El tercer punto de la espiritualidad es la comunión. Ya voy a terminar. La comunión que anteriormente hacías con lo negativo, en antros, cantinas, cabaret, lotes baldíos, ¿no? Discotecas. La comunión que anteriormente hacías con lo negativo, ahora lo vienes a hacer con lo positivo. Por eso es tan importante llegar cuando empieza una reunión. Y la campana, que la campana tiene un gran significado. Dicen que anteriormente era utilizada por las gentes de oración, y el significado que tiene, dice que cuando se toca la campana es para purificar el ambiente o para ahuyentar los espíritus chocarreros, ¿no? Por eso es tan importante que llegues cuando empieza una junta. Y anteriormente decían 1 minuto de silencio para pensar y reflexionar, meditar, ¿por qué estamos aquí? Ahora te dan 5 segundos, ¿qué vas a meditar en 5 segundos? Si toda tu puta vida, güey, no has hecho oración ni meditación, güey. No, padrino, es que me canso, ¿no? Si estás arrodillado haciendo mamadas, pero a ver, arrodíllate 10 minutos diciéndole a Dios que te quito lo pendejo. Entonces, el tercer punto es la comunión. Lo que hacías anteriormente con lo negativo, ahora con lo positivo. Vienes a un grupo. Que hasta una mentada de madre es espiritual. Porque es para tu madre de mente, no para tu madre física, pinche idiota. Y el cuarto punto, y con esto termino, es la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición es el desarrollo emocional y espiritual a través de la práctica de los principios, como lo menciona el 11º paso. Ustedes júzguenme como quieran, yo siempre he sido abierto dentro de mis compartimientos. Estoy profundamente agradecido con mi Padre Celestial, con mi Dios, que me deja todavía caminar. Todavía yo creo que voy a caminar no sé cuánto,
Toño, dice, no te Un preocupes. chingo, Giro, un chingo, hijo. Dice, no te preocupes de llegar a viejo, vas a seguir haciendo mamadas, güey, la neta. Estoy agradecido. Ale, yo sé que tú eres una persona muy famosa, que llevas tu mensaje a gente de todas las clases, que tienes gente nueva como, ¿no? Yo no tengo pedo con nadie, absolutamente con nadie. Porque no, dicen, la guerra ya se acabó. La guerra ya se acabó. Desde hace mucho tiempo la guerra ya se acabó. Y entonces, pues te agradezco también a todos los del grupo, a la gente que viene a escucharnos esta tarde, a mis compañeros, pero sobre todo a mí. Yo les agradezco infinitamente que hayan tenido tolerancia para escuchar todas las pendejadas. Muchas gracias.